Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les tengo un mensaje basado en la palabra de Dios cuando Dios hablaba a través del profeta Isaías. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en ese temor, en esa angustia que no sabemos qué hacer y no sabemos a quién acudir y solamente nos queda más que doblar rodillas y ir ante la presencia de Dios? No sé si tú estás pasando por este temor, que estás buscando la presencia de Dios, pero también tienes miedo de lo que Dios te pueda revelar en estos tiempos y que pueda ser útil para la gloria de Dios, pero también tienes ya miedo a la persecución o qué han de decir de ti o qué han de pensar o qué es lo que pasará con tu vida si Dios empieza a usar tu vida o si Dios empieza a dar mensaje a través de ti, o Dios empieza a hacer sanidades y milagros, y tú te quedas con esa expectativa de que qué puede pasar si Dios empieza a usar mi vida, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, porque muchas de las veces nos hemos enfrentado hasta la misma familia por causa del Evangelio. Y créeme que esto está mega escrito y esta es palabra que han llevado profetas desde el principio del inicio del Evangelio. Cuando empezaron a profetizar, el profeta Jeremías, cómo fue perseguido, cómo no creyeron en lo que Jehová de los ejércitos hablaba a través de su vida. Y estamos en las mismas, cuando Dios empieza a hablar a través de una persona, créeme que te tienes que enfrentar a muchísimas cosas, a muchísimos reyes, a muchísimos sacerdotes, a muchísimos escribas, a muchísimos fariseos. Te tienes que enfrentar a muchísima gente para poder dar la palabra que Dios tiene para el pueblo, para la vida, para aquel que lo quiere recibir, ¿no? Porque hay muchos que tienen hambre y sed de justicia, pero no están realmente recibiendo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Están dejando por de lado, siguiendo sus propios raciocinios, siguiendo su propia lógica, cuando la misma palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos podemos equivocar y podemos equivocar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero cuando Dios te dice, habla lo que quiero que le digas y te señala con nombre, con persona, habla. No te quedes callada, no te quedes callado, porque el tiempo para esa persona está llegando. Y si la palabra de Dios no llega a esa persona a tiempo, cuando tú fuiste enviado, ve ahorita, ve ahorita ante la presencia de Dios y ve, humíllate. ¿Por qué? Porque esa palabra precisa se tuvo que llegar a esa vida, porque si algo le pasa a esa persona y no se cumplió el propósito de Dios en tu vida, ¿quién crees que fue el causante de quién fue la piedra de tropiezo que no permitió que la palabra de Dios se cumpliera a través de su vida? El mensajero. El mensajero que no llevó a tiempo la palabra de sabiduría o la palabra del proceso, ¿sí? Dios sabe por qué proceso estás pasando tú en este momento. Y si tú estás pasando por ese miedo que, que, que el angustiador, que el mentiroso, que tu propia carne te está haciendo retroceder ante la presencia de Dios para que tú puedas seguir sirviéndole, porque a lo mejor le estás pidiendo algo, o se te ocurrió pedirle el don de profecía, o se te ocurrió pedirle el don de sanidad. Créeme que Dios está necesitando ahorita adoradores en espíritu y en verdad, y está levantando desde los cuatro confines de la tierra a siervos, servidores que lleven su poder, que lleven su palabra, que lleven su gracia. Pero te estás deteniendo por tener temor. Yo tendría más temor de no cumplir con lo que Dios me está pidiendo que yo cumpla. Yo tendría más temor de no de estarte diciendo esto en este momento, porque Dios me dice, háblales, háblales a través de TikTok. Diles esta palabra, que la reciba
es bendición. Que no la reciba y que no la escuche, también es bendición. Pero ya está ahí. Si Dios me dice haz, voy a hacer. Si Dios me dice quita, voy a quitar. Si Dios me dice vea para allá, voy a ir. Si Dios me dice vamos para allá. Entonces, al punto que yo quiero ir en este momento y que Dios quiere hablarte a tu vida, es que te dice que no temas. Fíjate bien lo que te voy a plantear aquí en Jeremías 49, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú estás creciendo en gracia delante de los ojos de Dios y Dios te ha permitido y te ha dado privilegios de compartir su palabra y te ha llamado con un propósito especial para que tú puedas llegar a más personas. Cuando te diga, habla. Cuando empiece a arder en tu corazón una palabra que insiste, insiste, insiste y está ahí presente, no te calles. Dásela a la persona que Dios está señalando. Ora por los enfermos, porque Dios te va a respaldar. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Él te llamó de tierras lejanas, te escogió. Te escogió con un propósito perfecto y divino. Te escogió para ensalzar su nombre, para que su nombre sea reconocido. A lo mejor tú ya no te veías valor, pero Dios dijo ella, Dios dijo él, no te escogió hombre, no te escogió un rey, no te escogió un gobernador de esta tierra, sí, te escogió Rey de reyes y Señor de señores, el Dios mismo, el eterno. No calles, no te calles. No sabes cuánto puede ser de utilidad tu mensaje. No te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje. Siempre lo voy a decir, no te fijes en el mensajero, porque el mensajero se puede equivocar. El mensajero puede decir otra cosa por otra, pero el mensaje siempre está ahí, presente, palabra viva y eficaz. Si esto está llegando a tu vida, no te calles. No tengas más pecado delante de Dios. No estés cometiendo pecado de omisión por no cumplir con lo que Dios te está pidiendo. Y si esta palabra te habla, ve al oculto en tu mente. Pídele perdón a Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque no he cumplido con tu palabra, porque no he hecho lo que tú has querido que yo haga. Perdóname. Vivifícame. Aviva el fuego que hay en mí para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga y que yo pueda estar atenta a tu voz, que yo pueda estar atento a tu voz y sepa yo cuando tú me estás hablando. Y de la única manera que vas a saber cuando te está hablando es sumergiéndote en su presencia. Busca y búscalo de corazón. Adóralo y alábalo. Gózate porque Él te habla. Amén. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, Janet Figueroa vive, sueña y crea. Adiós.